Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estaremos explicando como parte de una tarea del discipulado donde estamos viendo el Apocalipsis y estaremos viendo lo que es el rapto que viene en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y Primera de Corintios 15 del 52 al 58. A continuación, nuestra hermana Angelina dirá unas palabras. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traer Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Le dejo el lugar a Alejandra. Dios les bendiga, hermanos. En estos versículos vemos el significado de la muerte para un cristiano y que el arrebatamiento significa para la iglesia. En el capítulo 13, el apóstol Pablo nos habla de los que duermen, de los que murieron en el cuerpo, que es un estado intermedio, y también nos habla de la esperanza que nosotros como cristianos tenemos de que después de la muerte hay una vida eterna, lo que el mundo pues no tiene. En el capítulo 14 encontramos de que Jesús, si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros también tenemos que tener esa esperanza y esa convicción de que nosotros seremos arrebatados si es que morimos. En el capítulo 15 también nos menciona de que no hay que precedernos a los que murieron, sino esta palabra significa que no nos adelantaremos a los que murieron y que nosotros seremos arrebatados y transformados. Continuamos, hermanos, con la lectura y dice el capítulo 16 de lo que leíamos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Yo les voy a hablar acerca de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, y empieza el versículo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues bueno, hemos aprendido que este acontecimiento marca el término del periodo de la gracia y viene a llamarse el arrebatamiento a este evento, y se caracteriza por algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Primero se menciona que el Señor mismo, es decir, Jesucristo en toda la majestad de su persona, descenderá del cielo. No creemos que el Señor mismo, el que resucitó y que ascendió al cielo, descenderá esta vez, no a la tierra, es algo muy importante que tenemos que enfatizar, sino que en las nubes. Y dice aquí su palabra que con voz de mando. Con voz de mando se refiere a ese rey victorioso que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado y que tiene esa autoridad sobre las huestes celestiales y sobre lo terrenal. Con voz de arcángel porque el Señor mismo anteriormente, y bueno, hasta la fecha, el arcángel Miguel que se menciona en la Biblia es el encargado de proteger al pueblo de Israel. Tiene entre otras muchas actividades, ¿no? Entonces con voz de arcángel, es decir, viene Jesucristo a reunir a los que creyeron en él. Y con trompeta de Dios significa
el uso de la trompeta en el pueblo de Israel se utilizaba para convocar al pueblo y reunirse y escuchar la voz de Dios. Entonces tiene un significado también, viene por su iglesia, por los que creyeron en Él, nos reúne. Y es un evento que viene a marcar el término del periodo de la gracia. Y la parte teológica de los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, ya lo explicó nuestra hermana Berenice, la parte teológica del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, podemos decir que el arrebatamiento es un evento para la iglesia. No es algo que va a poder ver todo el mundo, sino que, como dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los recibirá Jesús en las nubes, y luego nosotros, o los que estén vivos, también serán transformados y seremos llevados con Cristo. Hay algunas posturas a que si este evento se dará antes de la tribulación o después de la tribulación o en medio de la tribulación. Son algunas posturas que los de la alta escuela que estudian estos eventos pues proponen, pero nosotros en las asambleas de Dios y nosotros en nuestra iglesia Centro Cristiano Benecer somos de la postura pretribulacionista, donde creemos y reforzados en las escrituras que todo esto sucederá antes de la tribulación y que el arrebatamiento marcará el término del periodo de gracia. Es todo de mi parte, que Dios les bendiga. En esta hora vamos a leer 1 Corintios 15 del 52 al 58. Dice así la palabra del Señor. Dice es en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en mi victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga, hermanos, y así le dejo el lugar a mi hermana Berenice. Dios les bendiga, hermanos. Aquí vemos que estos versículos nos indican primero que la resurrección de todos los que murieron en Cristo va a iniciar en el momento del toque de la trompeta final, porque dice que así será, se sonará esa trompeta, y dice que los muertos en Cristo, o sea, todas aquellas personas que hasta este momento ya murieron siendo creyentes, ellos van a ser los primeros en ser arrebatados, en ser resucitados, y entonces dice que después vamos a seguir nosotros, pero esa resurrección va a ser en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que ya no va a morir, que ya no va a tener sufrimiento, que ya no va a estar atado al pecado, sino en algo que dice se vista de corruptible, ya de incorruptible, ya no va a ser algo que sea corrupto, ¿verdad? Algo que se pueda corromper a través del pecado, donde ya no vamos a tener tampoco enfermedades. Y entonces dice que es ahí donde se va a cumplir esa palabra que dijo Jesús: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a tener la victoria sobre la muerte, que fue hecha a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Él venció ese poder que tenía la muerte. Ya no va a haber ese poder de la muerte, y dice que se va a cumplir esa palabra: sorbida la muerte en victoria. Y entonces dice aquí en el último versículo, en el 58, viene una triple exhortación
para nosotros, los que seguimos todavía con vida, los que seguimos en este mundo, ¿verdad? Batallando a lo mejor con muchas cosas. Dice, primero tenemos que ser firmes en la fe. Después dice que tenemos que ser constantes, que no seamos inamovibles, ¿verdad? Que nada nos mueva de esa fe, de ese amor que tenemos por Cristo, sino que tenemos que tener esa constancia confiando en que el verdadero camino es Jesucristo. Nada nos tiene que desviar de eso. Y la tercera exhortación dice que nosotros tenemos que crecer en la obra. No tiene que haber un estancamiento en nuestras vidas, sino tenemos que estar creciendo constantemente en todos los sentidos de nuestra vida como cristianos. Y al final nos dice algo bien bonito, ¿verdad? Que todo ese esfuerzo, todo lo que nosotros hacemos, todo el tiempo para el Señor, no es algo que sea en vano. En la Biblia encontramos que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, Él lo mira y va a haber una recompensa. Y lo principal es que nosotros estamos confiando en esa esperanza, en esa promesa de que vamos a ser resucitados, que Dios nos va a arrebatar, que va a venir Jesús por su pueblo, y que todo lo que estamos haciendo ahorita, aunque sea muchas veces cansado, aunque a veces estemos a lo mejor muy estresados, pero no es un trabajo que sea vacío, no es un servicio que sea en vano, sino que vamos a recibir la recompensa. Y esa es una promesa que nos tiene que alentar a nosotros poder permanecer y cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra mientras Él viene por su pueblo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.